Seguimos avanzando en la mañana del 11, estamos en vivo, son las 11 de la mañana con 47 minutos. Estamos en comunicación telefónica con Miguel Corvo, director de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OCE Maldonado. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, bien, impecable. Miguel, Bueno. te queríamos hacer un par de preguntas. Una, nos llegó una información de que había gente, una información preocupante de vecinos que nos hacían llegar la inquietud de que había gente haciéndose pasar por funcionarios de OCE para hacer inspecciones y franquear el ingreso a las fincas y después cometer algún tipo de delito, a lo cual creo que la UGD, la OCE, sacó un comunicado. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, Marcelo, evidentemente que hubo omisión por parte de esas personas que estaban en la calle haciendo un trabajo efectivamente para OCE de relevamiento del saneamiento del agua potable y de las pluviales en los barrios y en la ciudad. Ya se hizo en Pan de Azúcar con muy buen éxito. Y resulta que nosotros le proporcionamos a la cooperativa La Chispa, que es una cooperativa que tiene un convenio por intermedio del MIDES con OCE, y se le entregan documentación, un carné acreditando que realmente trabajan para, en este caso para OCE UGD en este momento, aunque el convenio conoce lo mismo, y resulta que ese día no llevaron identificación, no llevaron supuestamente tampoco las remeras. Yo por la foto que vi, las vi de perfil, no vi si realmente eran remeras de OCE o no, pero creo en la gente, creo en las fotos que se publicaron, de que no serían la vestimenta que debería llevar, que es una remera que dice OCE, y además un carné identificatorio de la persona con la foto y que dice que está haciendo un trabajo para OCE. Bien, y esto entonces, la gente era de OCE pero no tenía la indumentaria adecuada. No es de OCE, es del MIDES, bueno, es una cooperativa del esta MIDES. Empresa que firmó el convenio con la OCE. Conveniada con OCE, y a su vez OCE-UGD, nosotros hacemos uso de ese instrumento a los efectos de hacer la constatación domiciliaria de el agua, saneamiento y pluviales, de que si van o no al colector y si están bien conectados, si están todo declarado, y que no tengan problemas los vecinos con las conexiones al saneamiento ni conexiones al agua, ¿verdad? A propósito, justamente lo que se está realizando son inspecciones al saneamiento con el fin de chequear que haya realmente la conectividad que debe haber, de chequear el estado de todo lo que significa el entubado que está bajo el pavimento. ¿Con qué fin hacen esta inspección, Miguel? Con ese fin que vos decís, Marcelito, es así, porque ¿cuál es el gran problema que tenemos, que lo vemos todos quienes andamos en la calle, que son la mayoría de las tapas del saneamiento flotando sobre el agua? Entonces hay muchísimo usuario que tira el agua de lluvia en las cámaras del saneamiento, y desde ahí, por supuesto, se va a los colectores, y eso nos provoca una saturación en la cañería de colectores y termina por salir, hacer saltar las tapas con la presión del agua, y termina saliendo, bueno, aguas residuales, más agua, más todo, en las calles, en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces estamos tratando de que se canalice por diferentes lugares lo que es agua de lluvia con el agua con el agua normal de uso de una casa, de una vivienda común. ¿Cómo estamos respecto a la conectividad al saneamiento, que además de ser obligatoria, qué tipo de controles hay sobre eso, Miguel? ¿Qué tipo de controles se están llevando a cabo? Es ese, casualmente es ese, porque nosotros acá en OCE UGD tenemos escasez de casi 30 y pico, 40 funcionarios, y una manera de paliar la situación y tener un control, por eso tuvimos el apoyo de OCE Central con esta cooperativa, en la cual estamos haciendo un relevamiento para tomar las medidas necesarias a los efectos de que cada cañería y cada conducto de agua esté debidamente usado, y no que un saneamiento esté usado para tirar aguas pluviales, para tirar aguas residuales y para muchas cosas más, ¿no? Y además estamos detectando
que deprimientos de napa en algunos casos, de subsuelos, que también lo tiran en saneamiento, en las cámaras que van al saneamiento. Entonces todo eso estamos tratando de eliminarlo y intimando a los usuarios a que usen un uso razonable de lo que es el saneamiento. ¿Son muchos los vecinos que estarían en estas condiciones de no hacer un uso adecuado del saneamiento? Bueno, te digo que en aproximadamente un 15% de las inspecciones arrojan resultados digamos, de mal uso. De mal uso, para no decir que fraude, ¿no? Porque está específicamente explícito de que el saneamiento es para las aguas residuales y no para las aguas pluviales, ¿verdad? Entonces, pero mira que no es solo no es en los barrios, sino que es en Punta del Este, que en varios lugares hemos detectado ese tipo de uso. ¿Y qué pasa ante la constatación de un uso indebido? Inmediatamente se le notifica, inmediatamente primero y se elimina esa conexión, y después se le vuelven a hacer inspecciones a los efectos de que no se reconecten, porque muchas veces, vos sabés, Marcelo, que nuestra viveza criolla es bastante importante, ¿no? Nos creemos que es bastante importante, pero en realidad de vivos tenemos poco. Por eso te digo. Miguel, ¿no hay alguna multa económica? Por supuesto que de persistir eso, incluso hasta se han llegado a hacer una multa importante, pero además de eso también hasta corren el riesgo de quedarse sin servicio, ¿no? Sí, porque inclusive ahora vamos a empezar una campaña de la cual estamos instrumentándola con higiene por el tema también de los restaurantes, que los restaurantes que no tengan el saneamiento, la grasera industrial correspondiente, también van a tener serias multas, incluso hasta problemas para conseguir la habilitación para la próxima temporada. Estamos empezando desde ya, porque por ejemplo en Piriápolis el año pasado sacamos tremenda cantidad de grasa acumulada en la tubería, que nos impedía el normal trabajo del saneamiento, y además de eso que nos perjudican los equipos de la planta, ¿no? Sí, sí. Miguel, para cerrar, ¿cómo estamos respecto a los espejos de agua, la calidad del agua, las inspecciones que se hacen, las sanciones a quienes de pronto son contaminantes de los espejos de agua, por ejemplo, la Laguna del Sauce? Bueno, el tema de las inspecciones en cuanto a la cuenca, eso corre por cuenta de la Dinama. De la Dinama y el Ministerio de Ganadería, todo eso. Ya la Comisión de Cuenca está trabajando fuertemente en eso. Nosotros estamos con una calidad de agua sinceramente espectacular, es decir, no tenemos ningún tipo de problema. En el caso del agua potable, ahora estamos buscando ya iniciar los trabajos de la colocación del filtro de carbono granular, y se están iniciando las obras en estos días, que es una obra muy importante y de mucho dinero, y ya se están puliendo los últimos detalles. Ayer hubo una reunión en Montevideo con los ingenieros nuestros de UGD que tenían algún detallecito para discutir con la gente, con los ingenieros de agua potable de Montevideo, y bueno, y ya estuvieron intercambiando ideas, y son los últimos retoques al trabajo que ya está licitado y ganado por la empresa Espina. Miguel, yo te agradezco como siempre tu gentileza por habernos atendido en medio de tu actividad intensa allí en la UGD. Te mando un gran abrazo y será hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Discúlpame que no pude ir a tu invitación porque realmente, bueno, y lo tuvimos que hacer de esta manera. Te mando un abrazo a vos y a todo el equipo. Chao. Gracias, Miguel. Gracias, un placer. Miguel Corvo, director de la OCE UGD, la Unidad de Gestión Desconcentrada de OCE Maldonado, hablándonos sobre este tema de las inspecciones al saneamiento que se están realizando para, bueno, detectar, a través de lo cual se ha constatado que hay un 15% de los usuarios de la red de saneamiento que lo están haciendo de manera inadecuada y deberán regularizar la situación cuanto antes. Vamos a cambiar de tema porque vamos a recibir a nuestra primera invitada. Se trata de la señora Laura Posada. Ella es representante de Techo, que es una ONG que trabaja justamente, como lo dice la palabra, en
temas vinculados a la vivienda y a la dignidad a la hora de construir una casa. Bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, advertirán que tiene un acento extranjero, ella es colombiana, nativa de Medellín. De Medellín. Y bueno, y está trabajando en el territorio aquí en Uruguay. ¿Desde hace mucho tiempo que estás acá? Estoy trabajando en Uruguay desde el año pasado, pero con temas comunitarios y vinculada con techo estoy más o menos desde el 2007. Ajá. ¿Y qué te ha parecido Uruguay? ¿Qué impresión tenés con esta experiencia de 10 años recorriendo otros países, la situación en Uruguay? Sí. ¿Qué reflexión te merece? Pues mira, me ha sorprendido gratamente encontrar comunidades bastante resilientes, comunidades con mucha capacidad organizativa y también, digamos, la posibilidad de generar diálogos en territorio con autoridades públicas, con entidades también privadas. Eso me ha parecido bastante interesante y también la posibilidad de, digamos, por la geografía y por las distancias, poder generar trabajos articulados como a largo plazo. Claro, ni que hablar. Sí. Un terreno mucho más plano que donde venís tú, ¿no? Considerablemente, sí. Que eso también sin duda que ayuda. Sí, hablábamos de un par de datos muy interesantes con Laura, que después, de repente, si tenemos tiempo, los vamos a comentar. ¿Cómo definimos a la ONG Techo? ¿A qué se dedican? Bueno, Techo es una organización de jóvenes voluntarios que trabajamos en toda América Latina en conjunto con vecinos de asentamientos informales, precisamente para encontrar estrategias para la superación de la pobreza. Nuestro eje principal de trabajo es la promoción del desarrollo comunitario, es decir, trabajar con ese capital social o esas capacidades que ya existen en las comunidades para organizarse, para participar, para trabajar con otros y desde ahí poder encontrar las soluciones que permitan la garantía de derechos, específicamente a la vivienda y al hábitat, pero pues como entendemos también la pobreza desde un enfoque multidisciplinario y digamos de bastantes dimensiones, poder entender que no son solamente la vivienda y el hábitat, sino otros derechos los que están en juego. Sí. Ahí también como puntualizando en temas puntuales de qué hacemos como organización, que contaba ahorita un poco, nosotros trabajamos semanalmente con vecinos de asentamientos informales bajo un dispositivo que se llama la mesa de trabajo. Son reuniones entre voluntarios y vecinos donde a través de metodologías participativas identificamos cuáles son las problemáticas principales y luego definimos cuáles son las estrategias. Por ejemplo, si en alguno de los asentamientos identificamos que un tema prioritario son los ingresos y desde la autoconstrucción y desde otro tipo de estrategias podemos encontrar la forma de mejorar las carreteras, las vías, el alumbrado público, vemos cuáles son las gestiones para que desde la misma gestión de los voluntarios, pero también vinculando a otros, eso encuentre una solución puntual. Ustedes seguramente conocerán el logo, ella tiene la remera que dice Techo y que en la O tiene una flecha ascendente y hemos visto este logo en camisetas de fútbol de los jugadores incluso que han ingresado al terreno de juego con una pancarta alusiva a esta ONG. Se trata de también campañas de difusión que tienen como objetivo que la gente conozca de qué se trata para luego las campañas de recaudación, bueno, sean más fluidas, ¿no? Exactamente. Sí, ahorita esto que mencionabas justamente fue el lanzamiento de nuestra campaña de recaudación, el Partido contra la Desigualdad, y era precisamente eso, lograr hacer a través del fútbol y de las dinámicas del fútbol, que es que ahora también están bastante en contexto con el Mundial, ese llamado a entender que el partido más desigual se vive todos los días en todos los territorios cuando hay familias que empiezan el partido con 5 jugadores menos, con 7 goles más, precisamente por cuestiones de no haber podido garantizar o no haber podido acceder a los derechos de la misma forma en la que lo hacen el resto de ciudadanos, por ejemplo, aquí en el Uruguay. Hacia eso apunta la campaña, ahí estuvieron viendo en los partidos a los jugadores. Tuvimos también el día de ayer en la Plaza del Entrevero en Montevideo una intervención con un futbolito, donde lo que se buscaba era llamar la atención también de quienes iban transitando por el lugar y era eso, si el futbolito está un poco más hacia arriba, va a ser muy difícil hacer un gol de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Y eso mismo pasa todos los días en los asentamientos. Tal cual, ¿no? Es un ejemplo bien gráfico. Inclusive hay un link en YouTube donde hay un video, el video de la campaña, que muestra justamente el partido más desigual, ¿no? Cuando un partido se juega en cancha de 11, un equipo tiene 11 y el otro equipo tiene 7 jugadores, 8 jugadores. Ya es una desigualdad brutal. O cuando empieza el partido, pero ya arrancás 3-0 abajo, 5-0 abajo. Es una desventaja brutal. Bueno, el tema de el techo, cuando nacés en familias de contexto social crítico, en niveles de pobreza, niveles de indigencia, bueno, es una desigualdad brutal porque es muy costoso, y no solamente desde el punto de vista económico, el acceder a una vivienda. Claro. Las campañas de recaudación de fondos ya han estado en algunos lugares de Montevideo, pero hoy y mañana son aquí. Sí, hoy y mañana vamos a estar aquí en Maldonado, vamos a estar trabajando en distintos puntos. Hoy estamos por los lados del Conrad, por los lados de Boulevard Artigas y Avenida del Mar. Van a haber jóvenes vinculados
invitados voluntarios con el logo de Techo en sus camisetas y en chalecos y con alcancías, que lo que estamos pretendiendo es que se sumen cada vez más personas y que este recaudo nos permita seguir trabajando junto a familias de asentamientos y nos permita entender que este partido contra la desigualdad se puede ganar si todos nos vinculamos, ¿cierto? Si solo algunos pocos lo hacemos, va a ser más difícil hacer este gol y permitir que, no sé, que el 39% de familias que hemos relevado en asentamientos informales que vivan en hacinamiento logren tener una mejor calidad de vida. Entonces, la invitación sería este fin de semana puntualmente en Maldonado a que se acerquen a los puntos de recaudo, a que donde vean los chicos con las alcancías vayan, pregunten por la organización, pero sobre todo también se vinculen al recaudo y a la financiación de todas las acciones que vamos a seguir desarrollando en el año. Ese 39% que tú referís, ¿es a nivel de qué? Ese 39% lo refería. De hecho, hace un ejercicio de relevamiento. ¿Pero a Uruguay? A Uruguay, a 24 asentamientos que tenemos relevados en profundidad. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Son asentamientos donde antes de empezar a trabajar hacemos una serie de encuestas que nos permiten saber en materias de vivienda, hábitat y capacidades comunitarias cómo están las familias y cómo están las comunidades, y de esos datos de las 24 comunidades que ya tenemos relevadas en profundidad hasta el momento, nos permiten saber que el 39%, por ejemplo, vive en hacinamiento crítico. Y esto pues es bastante complicado, eso tiene implicaciones más adelante en el sueño, en el aprendizaje, en muchos otros asuntos, y nos ha permitido también tener datos, por ejemplo, como que el 52% de las conexiones a energía eléctrica son irregulares. Esto ahorita con el invierno va a tener consecuencias bastante críticas en temas de incendios, en temas de apagones, en temas de conexión tan siquiera, por ejemplo, la calefacción. Y además de esto, te comentaba, vamos a tener, y por esto es importante estas acciones de recaudo que estamos haciendo durante estos 2 días, un ejercicio de relevamiento nacional de asentamientos, que lo que va a buscar es actualizar las cifras, ahí sí del territorio nacional, sobre dónde están los asentamientos, cuántas familias aproximadamente viven y cuáles son esas generalidades en materia de vivienda y hábitat, digamos, del ejercicio de los derechos que se ven en los asentamientos. Entonces también invitarlos a que se sumen a esta acción puntual de recaudación, porque es lo que nos va a permitir, además de desarrollar los proyectos con las comunidades, generar ejercicios tan importantes de validación de información para autoridades públicas y para el conocimiento general de la ciudadanía, porque sería una plataforma abierta, como el relevamiento nacional de asentamientos informales. La ONG Techo se nutre de fondos de este tipo de campañas, también fondos de aportes que hacen a nivel nacional los gobiernos, supongo, y también una pequeña parte, me decías tú, de aportes internacionales. Sí, tenemos en general como nuestra torta de ingresos tiene más o menos la mitad, un poco más, un poco menos, de aportes de empresas privadas que se suman, que hacen voluntariado corporativo y responsabilidad social en el trabajo conjunto que hacemos. Otra parte muy importante viene de las donaciones puntuales, que son acciones como de recaudación, como es la colecta, pero también las acciones de los socios. Tenemos una forma de vinculación que invitamos también a todas las personas que nos escuchan ahora que se puedan sumar, y es, si mensualmente podemos hacer una donación puntual, 100, 200 pesos, lo que podamos hacer, eso a largo plazo permite sostenibilidad de los procesos y es lo que nos permite seguir trabajando en territorio. Entonces también generar esa invitación ahora. Si tienen interés, la página es uruguaysomostodos.org, ahí pueden tanto hacer la vinculación como voluntariado, como hacer las donaciones puntuales, bien sea una donación de una única vez o una donación sistemática bajo la dinámica de socios, así que dejar la invitación abierta también a que ingresen. ¿Cómo hacen para de pronto poder potenciar, o no sé, capaz que ya lo hacen, con todos esos aportes de los que se nutre la ONG Techo, más lo que los gobiernos, en el caso de Uruguay, el gobierno a nivel nacional y los gobiernos departamentales trabajan intensamente en el tema de vivienda, particularmente en el tema de asentamientos, en específico el departamento de Maldonado, que tiene un tema bastante complejo con el de los asentamientos. Se ha erradicado alguno, la gente ha sido realojada, está viviendo de manera más digna, pero bueno, hay esfuerzos económicos muy importantes de los gobiernos. ¿Cómo se puede amalgamar para potenciar todo? Porque en definitiva va hacia un mismo objetivo. Sí, completamente. Nosotros estamos siempre abiertos a generar trabajos y enlaces en red. En este momento, por capacidad tanto de voluntariado como financiera y también por la concentración poblacional y de asentamientos en el país, más o menos de los 589 que hay, un poco más de 300 se encuentran en Montevideo. Nosotros nos concentramos en el trabajo permanente en Montevideo y ahí sí, hemos hecho articulaciones más desde el nivel territorial, ¿cierto? Desde el barrio, desde el funcionario público que está trabajando en el barrio con la comunidad y nosotros, en poder ver que esos que están haciendo ellos, eso que estamos haciendo nosotros, los intereses que tiene la comunidad, vaya todo hacia un mismo punto. Hasta ahora hemos tenido algunos ejercicios interesantes en territorio con autoridades del gobierno.
pero como te digo, más como a nivel territorial, ¿cierto? Más desde el punto común que nos une en territorio, desde ver como la potencia que tiene la organización comunitaria. Lo que estábamos hablando hace un rato con Laura, que yo les comentaba antes de empezar la entrevista, que de repente uno habla del tema del techo, ¿no? Bueno, el sueño de la casa propia, el llegar a un techo, depende la realidad de cada país de América Latina, será la conclusión, pero en Uruguay como que el tema de la casa propia es uno de los sueños clásicos de la familia uruguaya, que cuesta muchísimo llegar porque, bueno, las vías de financiación no son fáciles, en otros casos no son accesibles, hay mucha gente que le gustaría tener su casa, a quien no, pero bueno, sus ingresos no le permiten ni acceder a un préstamo, ni construirse, ni absolutamente nada. Entonces, cuando uno ve o escucha realidades de gente que no tiene o que pasa por dificultades y cómo ve esa dificultad comparado con nosotros, que como tenemos el techo, tenemos una casa linda, de pronto no reparamos, y había un par de anécdotas que contaste que realmente son muy interesantes. Sí, que eran bastante... Sí, ahí te contaba un poco que alguna vez tuvimos un caso en una construcción de vivienda de emergencia puntual, y ahí también resaltar que sigue siendo bastante crítica la necesidad habitacional, incluso aquí en Uruguay. Ayer revisábamos las cifras de llamados que teníamos de personas que o no tienen vivienda o tienen vivienda en condición bastante precaria, y precaria digo piso de tierra, pared de chapa, y superan las 500 en un solo año. Y un poco la anécdota que te contaba yo en ese sentido, y era precisamente eso. Una vez en una construcción de vivienda de emergencia, la vivienda estaba ubicada en un terreno bastante escarpado, no era muy firme el piso, tenían un chico joven, pequeño, un bebé, que estaba aprendiendo a caminar, no lo había hecho todavía precisamente por no tener como la seguridad del lugar. Se construyó la vivienda de emergencia y más adelante, cuando estuvimos haciendo el seguimiento, pues el chiquito había empezado a caminar y la familia relacionaba bastante el haber tenido un piso firme con la posibilidad de desarrollar de forma más rápida y sistemática esto que increíble, caminar, ¿no? Que podría ser tan... Algo tan básico que lo hacemos mecánicamente, ni siquiera lo razonamos, ¿no? Y sin embargo, cuando la gente no lo tiene, ¿cómo ahí queda al descubierto o al desnudo esa carencia, ¿no? Y después el otro caso de una señora, lo que significa una ventana. Una ventana, que el de la ventana también era un poco el cómo enmarcar el paisaje, y era eso, una mujer que, esta sí era en la ciudad de donde vengo yo, en Medellín, que es una ciudad con bastantes lomas o faldas, decimos nosotros, y desde donde se ve toda la ciudad. Uno normalmente podría pensar, si vives en la parte alta, pues ves todo el tiempo la ciudad y no tiene problema. Cuando levantamos la pared que justo tiene la ventana, la señora se queda mirando y le digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Pensé que estaba triste, la señora quedó pasmada y me dijo, no, yo nunca había visto como la ciudad enmarcada desde una ventana, nunca había tenido una ventana. Y sí, la señora vivía en una casa hecha de chapas, toda cerrada, y sí, tal vez había visto la ciudad cuando bajaba en el bus hacia su trabajo, pero nunca se había podido sentar, si hubiéramos tenido mate en Medellín, a tomarse un mate mirando por la ventana y bueno, algo tan sencillo. No tomamos mate, tomamos café. Tenés que llevar la idea. Acá en Uruguay ya tomas mate, ¿no? Ya tomo mate. Por supuesto, si no, no puedes estar mucho tiempo en Uruguay. Si no, no puedo estar aquí. Yo te agradezco mucho, Laura, tu presencia aquí en nuestro programa. Ya ustedes están informados de dónde es la campaña de recaudación hoy y mañana, además de que pueden hacerlas a través de Antel, vía online en uruguaysomostodos.org y también socios.techo.org.uy. Bueno, ahí se pueden informar porque hay teléfono fijo de Antel también para colaborar. Distintas formas para dar una mano a esta noble causa. Gracias. ¿Algo más te quedó por decir? No, muchísimas gracias. Reiterar la invitación. Es a todas, es a todos. Somos todos los que podemos ganar el partido de la desigualdad y se juegan todas las canchas. Hasta donde menos podamos imaginarnos, ahí podemos estar haciendo un aporte por construir un Uruguay más justo y sin pobreza. Gracias por estar en nuestro programa y buena suerte aquí en Uruguay. Ojalá que disfrutes del país. Muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, volvemos con nuestro móvil en vivo, presentado por Residencial La Vileta. Allí están Marcela González y Mariano Pérez. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Marce. Bueno, como le contábamos al principio del programa, en el día de hoy es el Día Nacional de la Resucitación Cardíaca. Esto que se hace todos los años, que lo hemos visto. El año pasado tuvimos la posibilidad de hacerlo en la explanada de la Intendencia Departamental. Estamos en el 5º piso, estamos con Carlos Curvelo, que es parte de la organización, que siempre nos está enseñando, además, todo lo que es primeros auxilios. Y esto es tan importante, tan interesante, donde recién acaba de terminar la parte protocolar, donde los chicos están, también practicándose, ¿no? Y literalmente aplicando las técnicas que estaban hablando. Esto es muy importante y bueno, por eso se hace todos los años. Sí, bueno, buenos días por el apoyo de siempre de ustedes. Saludo al piso a Marcelo. Y sí, será importante, como dijo Martín ahí en el discurso, no solo importante hoy, sino los 364 días que quedan para seguir trabajando en lo que es la reanimación.
¿Cuáles son los parámetros que se le dan en estas charlas a la gente que viene, a la gente que participa? Bueno, hoy por hoy es un paneo de lo que es el curso en realidad. El curso dura 3 horas y media con lo que es teórico y práctico, y la verdad que está muy interesante. Aparte que hay una ley que es obligatorio tenerlo, no solo por la ley, sino que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestras casas, en la calle, de saber reanimar a una muerte súbita. Eso es lo más importante. Que hoy por hoy es uno de los casos, es uno de las primeras muertes en el país, uno de los primeros casos de muerte en el país nuestro. Decían algo muy interesante y que Uruguay es pionero en esto de dar los cursos, de la concientización para la gente. Sí, Marcelo Cabrera lo dijo también en la charla, que a raíz de todo lo que pasaba, a partir del 2000 o 2005, por ahí nosotros empezamos a nivel nacional de hacer los cursos y la capacitación de lo que era resucitación. Y acá en nuestro departamento, el año pasado ya se hacía, pero la verdad que se tuvo un apoyo muy importante lo que es la administración y lo que es compartido con lo que es salud pública, la departamental y las otras instituciones, de comenzar acá y en realidad no solo hacer realidad la ley, de hacerla cumplir, sino de vender un departamento cardioprotegido, ¿no? Que es muy importante para la parte de lo que es el bañario. Bien, eso es bien interesante. Nano, si corremos un poquito a la gente ahí, podemos ir hasta ahí. Vamos hasta ahí y me explicás, Carlos, qué es lo que estamos viendo acá. Chicos, le voy a pedir a ver un poquito que estamos en vivo, si se corren, así le podemos mostrar a los televidentes lo que está haciendo el compañero. Que está haciendo un procedimiento que le está explicando el instructor. Exactamente, está Ariel, uno de los instructores nuestros, que es guardavía también, está explicando cómo son los masajes cardíacos, de la profundidad y la cantidad de masajes por minuto que se hace. Y eso, bueno, nosotros lo practicábamos el año pasado, yo recuerdo haberlo practicado también. Es muy importante el tema de los tiempos, ¿no? De los tiempos y cómo se hace, que no se deja de dar masaje, de abrir la vía aérea, de llamar y conseguir el DEA y no dejar de asistir a la víctima. Y bueno, y la realidad es que está muy interesante el curso porque es bastante dinámico, porque uno dice 3 horas y media, puede ser aburrido, pero no, tiene mucha parte de práctica, que es lo que más nos enseña a todos los adultos. Bueno, la verdad que esto de la concientización, de la educación, de las diferentes áreas que están participando, que recién lo comentábamos, de las diferentes autoridades que han venido, los chicos, las instituciones, es interesante que se siga haciendo en el departamento y bueno, a seguir promoviendo lo que es la salud, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros, como te dije, nosotros empezamos a raíz del año pasado del apoyo de la administración, lo que es deporte, recursos humanos y salud, y aparte estamos también siempre en contacto con lo que es bomberos, todo lo que es lo que está en la parte de seguridad del departamento y lo que es emergencia y rescate. La idea nuestra es capacitar al 100%. Vamos a ver si logramos ese propósito. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y saludos al piso ya. Bueno, muy bien, Marce, nosotros regresamos en un ratito, bueno, con más información, lo que te contaba, terminó la parte protocolar que comenzó sobre las 11 de la mañana y ahora los chicos están con los instructores, bueno, practicando todo lo que están hablando. Y así con las imágenes de Nano regresamos al estudio y ustedes ven cómo esto que el año pasado lo podíamos hacer afuera por el tiempo se hizo aquí y bueno, y están participando también de la mejor forma. Bien interesante lo que sucede en el día de hoy. Sin duda, Marcela, muchas gracias por este aporte. El abrazo para Carlos Curbelo y estaremos con ustedes en un ratito cuando nos vuelvan a convocar. Momento de hacer una nueva pausa, ya regresamos.